Nos preparamos para todo, pero no para el evento final que tanto necesitamos. Pero antes de expresar este tema, yo quisiera que orara, porque necesito hacerlo. Pedir que Dios me recuerde todas las citas en mi cabeza y poder expresar este tema tan claro que usted sepa seguro si se salva o no se salva. Vamos a orar. Inclinemos el rostro los que puedan. Yo me voy a rodear y voy a orar. Bondadoso y eterno Dios, en esta tarde te damos gracias por la linda oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Hoy ha sido un día muy lindo para tu iglesia. Hoy un alma entregó su vida a Jesús, utilizando a su tío, Señor, a su siervo ministro David, el cual fue su primer bautismo. Permite, Señor, que en su carrera ministerial tu Espíritu le acompañe a ella y a su familia. Y permítenos como iglesia ser ese estandarte para muchos, llegar a los pies de nuestro Salvador Jesús. Ayúdanos, Señor, también a estar con los pies en la tierra y en la realidad que necesitamos enfrentar. Estamos en tiempos difíciles y necesitamos estar del lado justo para poder enseñarle a otros que la obediencia nos llevará a la salvación eterna. Pido la presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi mente, para recordar cada cita, Señor, de la pluma inspirada, de la Escritura, para poder expresar este tema y para estar todos atentos, para poder realmente enfrentar los momentos de caos y dificultad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, familia, me alegra que todos, la mayoría, estén aquí para comprender algo. La iglesia adventista enseña la segunda venida de quién? De Cristo, ¿sí o no? Yo soy más envasado al evangelismo. Yo soy más envasado a predicar, a llamar. Soy más llamado a... Mis sermones son de, gracias a Dios, son de restaurar, venir, llamar, llegar. En esa mi mentalidad fue concentrada en la familia. Pero como adventistas no solamente podemos hablar de que todo es color de rosa. También tenemos que hablar que también hay una situación que enfrentar. ¿Saben por qué se lo digo? Hoy en día el enemigo ha presentado algo, que Dios todo es amor. En pocas palabras, voy a decirlo, hace poquito hubo una marcha llamada LGTBIQ+. ¿Recuerdan qué es eso? Bueno, nosotros amamos a este grupo que se llama LGTBIQ+. Los queremos, los amamos, los respetamos, pero no compartimos su estilo de vida. Y muchos hoy dicen Dios es amor y debe amarme tal cual como yo soy. Yo le pregunto a la iglesia, ¿es eso verdad? ¿Usted qué dice? ¿Que debemos amar al ser humano tal cual como es? Sí. ¿Sí ven? Ojo, amamos tal cual como es. Los amamos, los respetamos. Lo que no amamos es su forma de ser o su estilo de vida. Lo mismo hace Dios. Por eso en esta tarde usted necesita saber, y yo, algo muy importante. ¿Cuántos tienen el libro Conflicto de los Siglos? ¿Se lo han leído? Si no lo han leído, usted de hoy va a tener que leérselo. Porque necesitamos comprender lo que hoy vamos a leer. Y se llama El juicio de los vivos. ¿Saben que es un tema que me llamó la atención? Esta es casi la 11ª vez que lo presento. Pero hacía muchos años que no lo presentaba porque no veía como la necesidad. Pero realmente hoy en día veo lo que está pasando que sí necesitamos. Hoy en día está pasando tantas cosas en nuestra iglesia a nivel mundial que no podemos permitir que el enemigo nos siga enredando. Quiero llevarlos a eso. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia? ¿A qué llamó Jesucristo a la iglesia? ¿A qué la llamó? A predicar. A predicar el evangelio. ¿Qué más? A dar buenas nuevas. Al necesitado. Vamos a la Biblia. La misión de la iglesia fue la siguiente. Mateo 28 y 19, 20. Ese fue el mensaje que le dio Dios a la iglesia. Y dijo, por tanto vayan y hagan ¿qué? En todas ¿qué? Hasta aquí. La misión número 1 de la iglesia es hacer ¿qué? Discípulos. Más abajo el pasaje dice, enseñándoles a obedecer todos. Y el resultado de obedecer viene siendo
bautizamos y no le enseñamos a obedecer, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van, sí o no? Obviamente, nosotros cogemos este pasaje y lo hacemos al revés. Pero el derecho es, hagan discípulos, enseñen a obedecer y el resultado será ¿qué? El bautismo. Ese es el derecho del mensaje que Dios dejó para su iglesia. Para su iglesia. Quiero decirles lo que pasó antes. Conflicto de los Hijos, capítulo 1. Dice, la caída del hombre llenó todo el cielo ¿de qué? De tristeza. En pocas palabras. Hay gente que enseña de que cuando hubo la batalla en el cielo hubo alegría y gozo. No, hubo tristeza. El mundo que Dios había hecho estaba mancillado con la maldición del pecado. En pocas palabras, cuando el enemigo salió, la tierra, que llegó a la tierra y todo lo que fue pecado, la tierra lo convertía en ¿qué? Maldición, porque se había pecado. Y dice que habitó por seres condenados ¿a qué? A la miseria. Nosotros estamos condenados a vivir la miseria, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos morir. Pareciera no existir escapatoria para quienes habían quebrantado la ley. Y a mí me llamó la atención ahí. Los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se los abandonaría al control de Satanás. Noten que en la cita anterior pareciera que estamos dispuestos a morir, pero el plan que Dios demostró a nuestros padres era que a pesar del error había un plan B para salvar la raza humana. Hasta ahí hemos entendido, porque ahí hemos todavía entrado en la materia. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida las transgresiones de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en ¿quién? En Cristo. Nuevamente podían llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y aquí era lo importante. ¿Usted conoce gente que dice yo no voy a ir a la iglesia? Yo soy bueno como estoy, yo no mato a nadie, yo tengo mi vida personal, yo soy un buen vecino. Pero según la Escritura, lo escrito dice que mediante el arrepentimiento y la fe ¿quién? En Cristo podíamos llegar a ser nuevamente hijos de Dios. Y aquí hay algo importante. No todo el mundo es hijo de Dios. Quiero llevarlos aquí. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuántos conocen el santuario? Qué bonito. El santuario es el reflejo de que Dios habitaría con quién? Con nosotros. Y mandó a hacer ¿qué? Su santuario. Y había algo muy importante. Ustedes quiero que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Levíticos capítulo 16. Porque ahí vamos a ver algo muy importante. Levíticos capítulo 16. Quiero llevarlos ahí un momentito. Quiero que la tengan ahí abierta. Levíticos 16. Dice los escritos: el sacerdote debía examinar todos los animales que se traían como sacrificio. Recuerdan que anteriormente, cuando anteriormente el pecador quería ser perdonado, se paraba aquí al frente. Aquí están las tres puertas para entrar al tabernáculo. Y al lado derecho estaba el sol. El pecador traía su animal, aquí se paraba aquí al frente y entraba por esta puerta para encontrarse con el sacerdote, para llevarlo al sacrificio, al altar del sacrificio. Pero si el pecador daba la espalda al tabernáculo, le hacía el sol, estaba diciendo que no aceptaba a Cristo como su Salvador, al Mesías que esperaba, y seguía ¿qué? En su idolatría. Pero si el pecador volteaba la espalda al sol y entraba por la puerta, aceptaba al Mesías que venía, a Cristo como su Salvador, en su sacrificio, la sangre de él lo perdonaría. ¿Me entendieron hasta ahí lo que hacía el sacrificio? Ahora sí, vamos a la lectura. Dice: el sacerdote debía sacar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazaban los defectuosos. En pocas palabras, si yo era un pecador y llevaba un pollito con una horita como que más larguita que la otra,
¿podía ser aceptado? No, porque el sacrificio del animal para Cristo debía ser perfecto. Porque el que moría aquí, el que iba a morir en la cruz del Calvario, era el Cordero de Dios, que era como sin mancha, era como perfecto. Lo mismo pasaría aquí. Este dice, solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que habría de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Me llama la atención aquí. Aquí. El siguiente día, ¿se acuerdan de la escena de Juan? Juan vio a Jesús que venía en él y dijo aquel cordero de Dios que quita el pecado de qué? Del mundo. Y aquí aparece Levítico 16:8. Echarían suerte de Aarón sobre dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote se paraba con sus dos animalitos en la puerta del tabernáculo, donde iba a ser sacrificado. Entonces echaba cualquiera de los dos. Aarón cogía el de derecha o el de la izquierda, uno para Jehová y otro para Azazel. El de Azazel era donde iban los pecados del pueblo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? Todos estaban alrededor del tabernáculo, estaban orando. No estaban cantando, ni celebrando el bichaco, ni cumpleaños, ni comidas especiales. ¿Estaban qué? Orando. Y a mí me llama la atención, porque ese sábado era muy especial. Era el sábado que se llamaba el Yom Kippur. Era un sábado supremamente especial para Jehová. Levítico 23 dice lo siguiente. Ahora sí están en Levítico. Bueno, vayamos al 23. Antes de decir, perdón. 23, versículo 28. Ese sábado era muy especial y Jehová era muy estricto en ese día. Miren lo que dice el versículo 28 del versículo 23. Ningún trabajo harías en este día, porque es el día de qué? De la expiación, que significa perdón, pero para reconciliarnos con el Señor vuestro Dios. El que no ayude en ese día será ¿qué? Cortado de su pueblo. El que haga algún trabajo durante ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Es decreto perpetuo para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Dios había dicho, ese sábado es especial. Nadie hace nada. Era el día de la expiación. Era el día donde el ser humano debía mirarse al espejo. ¿Cómo estaba con Dios? Era importante esa situación. Hoy en día, ¿en qué día estamos? En el día de la expiación. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Sumo sacerdote. ¿Qué debe estar haciendo el pueblo? Orando y qué más. Y examinándose cómo está con Dios. Ahora, cuando ya tenía a estos dos animalitos ahí, hacía lo siguiente. Se llevaba al de Jehová a la puerta del templo, lo degollaba, sacaba la sangre y se iba al lugar santísimo. Pero antes del lugar santísimo llevaba otra vasija que era donde llevaba el incienso. Levítico lo dice. Y debía ponerlo delante del arca para que cuando ese humo se esparciera, él no pudiera tener contacto con el arca visual. No podía verla porque si no, moriría. Pero mientras estaba eso con la sangre, la esparcía 7 veces. 7 veces. Y esa primera escena tenía que pedir perdón por él y su familia. Por él. Y después pedía por el pueblo. Si él no estaba, si no había confesado un pecado, él moría. La pregunta es, ¿qué debemos estar haciendo nosotros como iglesia hoy? ¿Debemos estar en qué? En completo oración. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos dónde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el lugar santísimo. Nosotros entramos al lugar santísimo con oración para que cuando el incenso suba, dice, son las oraciones de quién? Del pueblo. Nosotros, ahora yo pregunto, nosotros la iglesia adventista sabe dónde está Jesús, sabe dónde entra la oración. La pregunta es, las demás iglesias cuando oran, ¿a dónde llega la oración? ¿En el lugar santo? Jesús no está en el lugar santo.
En el altar de sacrificio, Jesús está en el altar de sacrificio. Jesús está en el lugar santísimo. Hasta ahí en esa introducción. Hasta ahí, ¿cómo vamos a hacer esa introducción? ¿Está claro lo que estamos viendo hoy? ¿Está claro lo que hacía el sacerdote? Sus funciones. Igual tenía que vestirse de blanco para entrar. Y si se ensuciaba tenía que volver a cambiarse. ¿Sí, verdad? El otro, bueno, uno era que sacrificaba siempre para la carne, y el otro que mandaba, El otro era mandado al desierto, a morir en el desierto. Cuando se va el libro con los hijos va a encontrar que Satanás quedará solo en la tierra. Solo en la tierra quedará, no tendrá que pecar, morirá en el desierto. Eso simbolizaba que el sacerdote tomaba todos los pecados del pueblo desde hasta sed y lo enviaban al desierto a morir. No lo tocaba nadie. Ahora, aquí usted ve el sacerdote, aquí está la chequina. Él no podía verse frente. Recuerda que Dios le dice al que le diga que no entre al templo todas las veces, porque puede morir. Podía morir, no puede estar todas las veces. Entonces, ese incienso que está aquí lo prendía para que la nube de humo tapara la visión y él no tuviera plena vista directa, porque podía morir. Por ahí hay un caso, ¿se acuerdan? Que un hombre tocó el arca y murió. Dios había prohibido que nadie la tocara, sino los levitas, y un hombre dijo, no, yo puedo cogerla, la cogió, ¿y qué pasó? Murió. Es importante eso. Ahora, conociendo esta historia, Hello, Moto. investigador. Muchos de nuestra doctrina conocemos ese mensaje, pero yo quiero decirle que en el juicio hay algo muy importante. Dice la Biblia, Eclesiastés 12, versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios, guardad sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, ¿sí o no? Todo del hombre. Versículo 14: porque Dios trae toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena, o sea qué, o sea mala. Qué importante es saber que los seres humanos hoy necesitan ver que no hay un pecado oculto en su vida, pero que sí necesitan ¿qué? Registrarlo, porque el que no registra un pecado corre peligro. ¿Qué es un pecado? Gracias, Juan. ¿Qué es un pecado? Ustedes muchas veces han pecado que dicen, amor, dígale al cobrador que yo no estoy. ¿Cómo se llama eso? Mentira, es un pecado. ¿Y qué debo hacer yo? Señor, perdóname por qué mentí. Vamos más allá. Vean lo que dice el conflicto de los hijos. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue la muerte de su cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar, pero ¿a dónde? Adentro. Donde entró por nosotros Jesús como qué? Como precursor. Y a mí me llamó la atención esta cita. Cuando usted y yo nos arrodillamos a orar, Señor, aquí estoy yo, mi oración se une a la de Cristo en el santuario y sube con el humo del incensario al Padre Celestial. Por eso hay gente que dice, la oración no pasa del techo. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Pero el Escrito me dice que por la fe debemos estar ¿a dónde? Al ver adentro. En pocas palabras, yo en mi oración con fe entro directamente con Jesús. Jesús es mi sacerdote y en el altar donde Él está, a la Shekinah, ese incienso de humo de la oración de los santos se une con Cristo al reino de los cielos. La pregunta, vuelvo y le digo, a aquellas personas que quizás no conocen este mensaje, ¿a dónde va su oración? Y es una pregunta que queda en el aire. ¿A dónde va su oración? Sigamos lo que dice. ¿Por quién comienza el juicio? A ver, ¿por quién comienza el juicio? Por la casa de Dios, dice la hermana. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente:
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Mire, si el juicio comienza con lupa con nosotros, ¿qué será de los que no conocen este evangelio? En esta vida hay dos clases de grupos: los vivos y los muertos. ¿Cuántos vivos hay aquí? Pues todos, porque todos respiramos. ¿O usted está muerto? ¿Sí o no? Hay dos clases de grupos: los vivos y los muertos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Así como está ordenado que los hombres mueran una vez, y después, ¿qué va a pasar cuando mueren? Entran a un juicio. En pocas palabras, los escritos enseñan que cuando una persona muere, se levantará con su último pensamiento. Y si yo morí pensando en una hamburguesa, ¿con qué voy a levantar? Señor, que la hamburguesa esté caliente, y cuando abro los ojos, me voy a levantar en dónde, lo que acabamos de leer, ¿en dónde? En un juicio. Es importante eso. Miren lo que dice la escritura base a eso. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de Jesucristo el Rey, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo siguiente, dice lo siguiente: los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro a tierra y lo adoraron a quién? A Él, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que Hello, Moto. y se han airado las naciones, y tu vida ha venido, y también el tiempo de juzgar a quién, y de darla el galardón al tu siervo los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen ¿qué? La tierra. Pero el juicio dice que empezará por quién, por la casa de Dios. Pero el texto me dice que si hay otras naciones, tu vida ha venido, y también el tiempo de juzgar a los muertos. Y aquí hay algo importante. ¿Quién me puede asegurar que usted mañana va a estar vivo? ¿Quién me asegura que mañana está vivo? Pero todos hemos planeado lo que yo voy a hacer el lunes. Si yo viera aquí mi libreta, yo aquí tengo el lunes, aquí en mi libreta, tengo el lunes 7 visitas que hacer el lunes. ¿Y hoy es qué? Sábado. Y viene domingo. Y viene lunes. Lo que yo no sé, si el lunes yo esté vivo. Entonces, si el juicio de Dios va a empezar por los muertos, ¿sería necesario saber cómo estoy yo con Dios? ¿Sería bueno yo examinarme cómo estoy con Dios? Por eso, como iglesia, necesitamos hacer el día de oración y ayuno que teníamos planeado, para poder estar con Dios en comunión. El sábado de oración y ayuno en el antiguo pueblo era para estar en comunión con Dios, que mi cuerpo dejara de alimentarse, mi cuerpo y mi mente y mi sentido estuvieran conectados con el reino de los cielos. Es necesario. Hoy el pueblo de Dios está en oración y ayuno, uniéndose a la oración del sacerdote Jesucristo, para que cuando Cristo salga como del sacerdocio, como un triunfador, venga por un pueblo a reinar por toda la eternidad. Por eso dice: vengo por un pueblo. Él vino por un pueblo a reinar a ese pueblo, porque si nosotros no reinamos. Por eso es importante, familia. Sigue diciendo Apocalipsis 11:19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y en el arca de sus pecados y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grandes granizos. Y aquí hay algo importante. Estamos en el juicio. En el juicio,
un código. ¿Cuál será el código por el que el hombre será juzgado? A alguien tienen que juzgarlo por algo y tiene que haber un código. La diferencia del juicio celestial al juicio terrenal es que en el juicio celestial no es corrupto. El juicio terrenal sí es corrupto. Yo puedo comprar a un juez, yo puedo comprar a un abogado y puedo salir ¿qué? Libre. Pero en el juicio del cielo no puedo ser ¿qué? Corrupto. ¿Y cuál será el código con que nos van a juzgar? ¿Alguien entiende, sabe o entiende cuál será el código que nos van a juzgar? La Biblia lo dice. Muy bien. Dice Santiago capítulo 2 y versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Ahora pues, si tú no cometes adulterio, pero matas y has hecho transgresión de qué? De la ley. Así habrá y así hacer como los que habéis de ser juzgados, ¿por qué? Por la ley. Qué interesante, el ser humano no va a ser juzgado por nada más sino por los 10 mandamientos. En pocas palabras, Jesús dijo claramente que los 10 mandamientos serían ¿qué? La ley para toda la eternidad. Él escribió con su propia mano, ni una ¿qué? Ni una jota será cambiada. Los 10 mandamientos, obviamente, son los siguientes. Pero habrá muchos que se enfrentarán con Dios cara a cara y dirán, no, Señor, pero es que yo conocí estos mandamientos. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Pero los 10 mandamientos son estos. Y de pronto Jesús va a decir, bueno, y la iglesia vio que fue lo que enseñó. Porque este es el catecismo que llama, se dice. Pregunto, donde dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero Dios escribió que el cuarto mandamiento, ¿cuál es? Acuérdate del sábado. Pero dijo en el 2, no adorarás imágenes. Pero en el 2 acá dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y si nos van a juzgar en base a la ley de Dios, entonces aquellos hombres y mujeres que toda su vida creyeron en esto, pero que no creyeron en esto, estarán en qué? En problemas. ¿Por qué estarán en problemas, familia de Dios? Hay contextos que dicen que el hombre será juzgado de acuerdo a la luz que recibió. Quiero que tengan eso en su mente, porque más adelante va a haber un texto que lo voy a aclarar, que dice que Dios lo juzgará de acuerdo a la luz que recibió. Versículo Mateo capítulo 5, 8. Dios dijo claramente, porque de cierto dijo, ¿qué más dice ahí? Que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En pocas palabras, esta ley no se puede cambiar. Dios no va a juzgar con su ley, con sus mandamientos. Y de acuerdo a ese mandamiento, usted y yo seremos salvos o no seremos salvos. Sin embargo, sigue diciendo lo siguiente. Dios lleva registros. ¿Para qué son los registros? ¿Para qué son los registros? Para que quede asentado todo lo que hablamos. Cuando usted se casa, ¿qué le da? Registro. Y cuando usted se mete al sistema, usted dice, yo soy casado. Hay un registro que dice que usted es ¿qué? Es casado. Para que no se le olvide a la gente. Porque lo que usted no escribe, se olvida. ¿Usted conoce a alguien que le prometió el día? No, yo cuando me muera le regalo una casa. ¿Resulta que se murió? Apareció el bolsillo y dijeron, qué pena, pero la casa es. Mira, no, pero es que su papá me la prometió. Aquí aparece que yo soy el hijo legal. Y termina la casa en manos de quién? Del hijo. Por eso es importante que haya ¿qué? Registro. Anteriormente la palabra era de peso. Hoy en día no. Hoy en día usted para comprar algo inclusive de confianza, para no ir muy lejos, usted le presta una plata a alguien y ¿qué tiene que hacer? Firme un documento que le presté. Porque si usted no me paga, entonces me contrata un abogado quinterillo ahí, hijo del diablo, le digo yo, que con unos pocos de normas y leyes le dice, mire, como usted no le ha pagado en 5 años a la señora, entonces a usted le vamos a pagar el sueldo, le pagamos la casa hasta que usted no le pague. Y como usted no se demora en pagarle, entonces le vamos a cobrar daños y perjuicios. Y su horario son tantos, en pocas palabras,
quitan lo que uno ha construido tantos años por un poco de papel. Por eso es importante, Dios lleva grandes registros, dice la Biblia. Aquellos que temen a Dios estuvieron hablando unos con quién, con otros. Dios estuvo atento y escuchó y fue escrito ante él un libro de qué? De memorias, a favor de los que le temen al Señor y tienen en el corazón su santo ¿qué? Nombre. Me gusta. Dios tiene un libro de qué? De memorias. Y en ese libro de memorias están escritas todas las obras buenas. ¿Cuántos hacen obras buenas aquí? Todos, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen fe? Porque dice lo que inspirar que la fe es el brazo derecho de las obras. Yo pregunto, ¿usted podría avanzar solamente con obras? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que coger la fe para que regrese al mismo lugar. Pero si usted con un solo palito rema, ¿para dónde va? Va a hacer un círculo. Por eso nos inspirada dijo, la fe es el brazo derecho de las obras. Nehemías reconfirma esto. Nehemías dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Miren lo que dice Nehemías, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En pocas palabras, Dios, Nehemías está diciendo, acuérdense que yo oraba, acuérdense que yo bautizaba, acuérdense que yo hacía obras misioneras, acuérdense que yo daba mercado. Señor, acuérdese y no vaya a borrar mi nombre, no lo vaya a borrar, porque corre peligro. Y él está diciendo, no borres mi misericordia, en pocas palabras, no borres mis obras buenas. ¿Por qué Nehemías dice eso? Que no lo borre. Le pregunto, ¿usted cree que su nombre puede ser borrado del libro de la vida? Sí, hay gente que dice que no. Hay gente que dice, aunque me saquen de la iglesia, del libro de la vida, nadie me podrá borrar. ¿Ha escuchado personas así? Porque yo lo he escuchado. Sí. Vamos a la Biblia. Isaías 65:6. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, antes retornaré y daré el pago en qué? En su seno. Versículo 7. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los callados, me aventaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su sangre. En pocas palabras, lo que está diciendo Isaías es que hay un libro de pecados. El libro de las obras es bueno, y ahí hay buenas obras, pero en el libro de pecado está más lleno que las obras buenas. Es lo que está diciendo Isaías. Usted y yo tenemos dos registros, el libro de buenos y el libro de los malos. ¿Cuántos aquí han regalado 100 pesos? ¿Cuántos han regalado 100 pesos? ¿Cuántos han regalado 500 pesos? ¿Cuántos han regalado 1.000.000? No alce la mano. No alce la mano, porque esto ya es muy personal. Quiero que entiendan, hasta aquí hemos entendido el sistema sacerdotal. ¿Sí o no? Hasta aquí hemos entendido lo que hacía el sacrificio, lo que Dios quiere que el ser humano en su estado de condición. Dios quiere que el ser humano recuerde que está en un libro de memoria donde los ángeles están escribiendo a toda hora los registros, y hay un libro de qué? De pecado. Miren lo que dice la forma inspirada en eso. Así como los rasgos de la fisionomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, los libros del cielo, no obstante, cuán poco preocupación se siente respecto a este registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible de lo invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra, cada acto que volvieran a encontrar en el día del juicio, cuántas palabras de las que se pronuncian
usted supiera que el ángel está escribiendo cada palabra y la registra, usted no la diría. La pregunta es, ¿cuántas palabras decimos nosotros en nuestro diario vivir? ¿Cuántas palabras? ¿Le gustaría que esas palabras las repitieran en el juicio? No, lo que Dios está diciendo es, tengan cuidado con lo que están hablando, porque esas palabras van a salir ¿en dónde? En el juicio. Yo voy en mi moto y se me atravesó alguien y me dijo, especial moto. El ángel va a escribir, señor Julio César, usted le ganó tal, iba en su motico y le dijo al hermano que por ahí en un carro, usted no sabía que era el hermano, pero él sí lo vio porque él era polarizado, que era un hijo de no sé qué. Ahí aparecerá registrado. Y se demostrará. Yo no sé, biología de la tecnología que tendrá Dios allá, pues se le mostrará la escena a cada persona. Miren lo que dice lo siguiente. Libro de la Biblia. Pero no regocijéis de que los espíritus se os meten, sino regocijaos, dice ahí, de que vuestro nombre esté, ¿en dónde? Escritos en el cielo. Mire, Dios dice, regocijéis de que esté escrito en el libro de dónde? De los cielos. Cuando nos bautizamos, nuestro nombre aparece cuando usted ha notado, cuando ora, yo como ministro del Evangelio, Señor, con la autoridad que me da el cielo de la iglesia, cada bautizo en nombre de su nombre queda registrado en el libro de la vida y la oración que uno hace. En ese momento el nombre de su vida queda registrado en dónde? En el libro de la vida. Pero hay un libro más que es muy interesante, de que el libro de las memorias, para que no se me olviden, y el libro de qué? De los pecados. Para eso un matrimonio. Ustedes recuerdan que a uno le dicen, o los papás cuando uno está pequeño, se las voy apuntando. Acuérdense que yo las voy apuntando aquí. Parece que los papás llevan un libro también de qué? De memoria. O llevan un registro. Y cuando le pegan al hijo, se las cobran todas. Vamos a la Biblia. Vean lo que dice la Biblia. No entrará en ella ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de qué? De la vida del Cordero. Pero si yo, Julio César, a pesar de bautizar, de ser reconocido, de ser ministro de la iglesia, de hacer muchas cosas, y digan Julio no se salva. Peligroso. Es porque la vida de Julio fuera de la iglesia, ¿cómo es? Es de doble año, digámoslo así. Pregunto, ¿podrá estar escrito en el libro de la vida? Miren lo que dice aquí. Y no entrará ninguna cosa inmunda o que hace o inclusive la que mentira. Y mentira, sea grande o pequeña, se llama mentira. Blanca o negra o violeta o verde es mentira. Y en el cielo no entrarán los mentirosos. Si usted y yo sufrimos de mitomanía o nos gusta mentir, tengamos cuidado. Porque esto no nos va a dejar entrar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Tengamos cuidado. Sigamos lo que dice la escritura. Miren lo que dice. Tengamos la atención a esta parte. A medida que los libros se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando por los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con quién? Con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada nombre cuidadosamente investigado. Aunque usted se vaya de la iglesia, aunque usted diga, no, yo no voy más con la iglesia, me voy para otra, su nombre va a ser investigado. Miren lo que dice, habrá nombres que serán aceptados y otros serán rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de la memoria, escuchen bien, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales
no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado. ¿De dónde? Y la mención de sus buenas obras será ¿qué? Terrible. Familia, esto es terrible. Porque vamos a hacer escena. Aparece Julio César ahí. Aparece el Señor, ¿y usted qué? No, soy Julio César, Señor Jesús, le estoy aquí frente a usted porque quiero salvarle, gracias Señor. Ah, sí. Arcángel Miguel, miren ahí. ¿Cómo se llama usted? Julio César Galindo. Y empieza a buscar en el libro de la memoria. Aquí no está. No, pero es que yo hacía buenas obras, yo bautizaba, mire. Oye, busque a ver. No está. Pero qué raro. Bueno, busque en las memorias, en las buenas, a ver, en el otro libro, a ver si de pronto es que en este se pasó, la secretaria se le olvidó como suele pasar. Tampoco está. Y si no está ni en el uno ni en el otro, y no está en el libro de la vida, ¿qué nos va a decir Dios? Apartado de mí porque nunca ¿qué? Nunca te conocí. Por eso es importante. ¿Cuándo es el día de la salvación? Hoy. La salvación está en presente, no está en pasado, no está en futuro, está ¿qué? En presente. Usted y yo podemos vivir 50 años de siendo adventista, pero si hoy hay un pecado que no está perdonado, no está arrepentido, será borrado nuestro nombre ¿de dónde? Del libro de la vida. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo hoy? Usted está viendo la magnitud que Dios nos está diciendo hoy, que a su pueblo, a su iglesia, tengan cuidado. Por eso debemos estar hoy como al antiguo pueblo de Israel, en oración y ayuno, confesando nuestros pecados, porque Jesús está como sumo sacerdote intercediendo por el pueblo adventista. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué pasará con aquel hombre o mujer cuando se presenta ante Dios cara a cara en el juicio? ¿Qué va a pasar? No, Señor, yo tenía muchas obligaciones. No, el ser humano se excusa diciendo, tú sabes mi necesidad. Y entonces Dios le va a decir, pero qué raro, porque yo no veo tu nombre en el registro de aquí, yo no lo veo. ¿Y de dónde van a parar los que no estén registrados? Sigamos más adelante. Dice Mateo capítulo 22 y verso 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué hicieron? Profetizamos en tu nombre. Y échenle cuidado lo que dice. Y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos milagros, Señor. Pero acuérdate que hicimos milagros. Entonces les declarará: nunca los conocí. Apartaron de mí. ¿Qué me dice? ¿Por qué dice ahí? Porque tú estás registrado como hijo de Dios. Porque un pecado borró las obras buenas y la única que quedaron, ¿cuáles fueron? Las malas. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Por eso, familia, Dios, nosotros, la iglesia adventista, es la única iglesia que conoce el mensaje del santuario. Nadie más la conoce, solamente nosotros. Ni aún los judíos del tiempo pasado conocen este mensaje. Y nosotros tenemos el deber de enseñarle a otros a obedecer, a conocer y que ellos se bauticen en el nombre de Jesús. Sigamos lo que dice. Ahora me llama la atención. Ya sabemos que nos van a juzgar por la ley. Eso es claro. Si alguien dijo por aquí, no recuerdo si fue aquí en la iglesia, que si nos sabíamos los 10 mandamientos, ¿fue aquí? Sí, me pareció escucharlo. Y se van a sacar unos pendones con los 10 mandamientos. Alguien me regaló el día que vaya algún día a mi casa, espero que sea pronto. Yo tengo en mi comedor un pendoncito que me regalaron con los 10 mandamientos. Y todos los días los tengo en mi mente. ¿Por qué es necesario? Familia. Porque no podemos hablar de un Dios que no conocemos ni sus normas. Tenemos que hablar de un Dios con autoridad y propiedad. Por eso, Dios lleva un registro importante en su vida para que nosotros podamos enseñarle a otros a obedecer ¿qué? Todo. Ahora, si ya vimos que nos van a buscar, ahora viene el juez. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo?
no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por quién? ¿A quién puso Dios primero? Hechos capítulo 39. Hechos capítulo 10, versículo 39. ¿A quién puso Dios por juez de vivos y muertos? ¿A quién? Hasta aquí. ¿Cristo es qué? Juez. Hasta allí. Vamos adelantando porque esto se aclara más, pues eso lo ponemos más adelante. Noten aquí. Cristo aquí es el juez. ¿Listo lo que acabamos de leer? Ahora ve lo que dice aquí. Jesús aparece como abogado de ellos para interceder en su favor. ¿Ante quién? Dice la Biblia en primera de Juan: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Oiga, deberíamos decir amén. Porque es algo como dicen, pero explica. El Cristo es juez y ahora es abogado. Deberíamos, es un ejemplo. José se mete en un problema. Está en la casa y se aparece Cristo y dice: José, tu casa está difícil. Está duro. Y José le dice: pero Jesús, ¿qué hago pues? No sé, soy mi abogado. Que tengo una buena noticia, yo soy el juez. Wow, amén. Queremos decir amén. Porque para uno entrar en una empresa, ¿cómo se le llama? Hay que tener ¿qué? Palanca. Y el que no se salva aquí, ya no sé cómo se va a salvar. Si usted no se salva con Jesús como abogado y con Jesús como juez, yo no sé cómo uno se va a salvar. Más adelante, cuando usted esta cita, va a encontrar que dice: yo voy a venir a uno como el Hijo del Hombre, fue entregado el poder, y ahí es el Padre, se convierte en juez. Ahí es cuando se pasa ¿qué? El poder del Hijo al Padre. Pero en este momento tenemos a Jesús como abogado y como ¿qué? Como juez. Si usted no se salva ahí, hermano, y yo no sé cómo nos vamos a salvar. Sigue diciendo el escrito. Es lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de quién, y la autoridad de quién, de Jesucristo, porque ha sido lanzado por el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios. ¿Cuántas veces? De día y noche. Ahora, Satanás ya no nos puede acusar en el cielo. No, ya no nos puede acusar en el cielo. Ahora nos acusa en la mente. Mira, tú eres un pecador. Mira, tú no tienes derecho a la salvación. Mira tú cómo te comportas. Mira cómo eres el mal testimonio de Cristo. Tú no tienes derecho a salvarte. Y muchos se lo están creyendo. Y entran inclusive hasta quitarse la vida, pensando que no hay una oportunidad. Hasta aquí es donde llevamos. ¿Usted cree que nuestro nombre puede ser borrado de la vida? Sí. Ahora, hasta este momento, ¿hemos sido juzgados por la ley? Sí, lo van a juzgar. Número 2, mi nombre puede ser borrado del libro de la vida si no hay un pecado que no esté confesado y esté perdonado. Puede ser borrado del libro de la memoria y queda libre de los pecados. Que en el libro de los pecados la paga es muerte. En pocas palabras, Jesús es mi abogado y juez en este momento. Miren lo que hace Satanás. Una de las armas más importantes que Satanás utiliza es la acusación. Y nosotros como pueblo de Dios muchas veces tomamos la acusación. Todo hombre que utilice su conocimiento para acusar a otro está en la posición de Satanás. Por eso la pluma inspirada escribió en el libro de los últimos días: los que hoy se profesan ser seguidores de Cristo abandonarán las vidas y se unirán a la de Satanás.
Increíble lo que está diciendo él. De todas maneras, en un juicio también hay testigos. A nosotros no nos pueden juzgar sin testigos. Pregunto, ¿habrá alguien que lo pueda meter a la cárcel si no hay algo que lo juzgue sin testigos? No, tiene que haber alguien. Tiene que haber prueba. Alguien lo vio. Y los testigos son los ángeles. Daniel capítulo 7, versículo 10 vio algo. David habló hace 8 días algo de eso. Yo quiero retocar algunas cositas. Daniel capítulo 7, versículo 10. Un río de fuego, dice Daniel, procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. ¿Cuándo comenzó el juicio? Muy bien, en 1800 ¿qué? Mateo 24, 30, 31 dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiaron todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles que reunirán de los 4 vientos los elegidos de un extremo a donde a donde estén. Los ángeles están reteniendo ¿qué? Todos los extremos de la tierra para sellar a ¿qué? Su pueblo. Cuando su pueblo sea sellado y los ángeles sean retirados, ¿qué pasará en la tierra? Habrá una gran catástrofe, desolación de la tierra. Pero ya el pueblo de Dios será ¿qué? Sellado. ¿Quieren ustedes ser sellados por la ley de los cielos? Entonces digan que sellado, sea sellado conmigo en el nombre de Jesús. Sea sellado en el nombre de Jesús. Porque yo no creo que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Ahora, Daniel capítulo 7 cuenta lo siguiente. Daniel dijo, esto es como una película. Miraba yo en visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y apareció Daniel, el versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Este es el reino de Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el año 529 a.C. Después de ahí sigue diciendo, versículo 5, la segunda bestia era semejante a un oso, se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate y traga mucha carne. Es el reinado de los Medo-Persia del año 539 hasta el año 531 a.C. Versículo 6. Daniel de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas. ¿Qué me dice ahí? Que tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado ¿qué? Dominio. Y es el reinado de Grecia. En este reinado hubo un hombre que se llamó Carlomagno. ¿Recuerdan? Si Carlomagno no muere, Carlomagno había conquistado yo creo que todo el planeta Tierra. Por eso dicen que le fue la herida ¿qué? Mortal, pero fue ¿qué? Sanada. Eso fue en el año 331, en el año 168. Ministro Carlomagno o Alejandro Magno. Alejandro Magno. Gracias por corregirme, hermano. Daniel capítulo 7. Después de esto, dice Daniel, miraba en unas visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible de la manera, fuerte, la cual tenía 4 dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y desollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, y era el imperio ¿qué? Romano. Y es aquí donde nace ¿quién? Nació Cristo. ¿Recuerdan al emperador que se le ocurrió por ahí mandar a matar a quién? Nace Cristo. Pero en este imperio nace la iglesia, por decirlo así, pero se llamaba Iglesia Apostólica. No se llamaba romana todavía, porque era dirigida por los apóstoles. Hasta ahí era apostólica. Pero
Ya Daniel le dice, mientras yo contemplaba los pueblos, he aquí que otro pueblo pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 pueblos de los primeros, y aquí que este pueblo tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, del año 538 hasta 1790. Y ahí la iglesia ya asume iglesia romana, apostólica y católica. Tenía el poder completo, tenía completamente el poder. Y él está viendo ese escenario, Daniel está viendo esta profecía, y es importante lo que pasa, lo siguiente. ¿Qué es lo que dice Daniel estando allí? Sigue mirando, Daniel dice, seguí mirando, hasta que fueron puestos unos tronos, a un anciano se sentó, su vestido era blanco como la nieve, y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban en pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión, y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Daniel ve una profecía, y cuando se encuentra con esto le cambia todo el panorama. Dice, pero yo veo la profecía y ahora veo al anciano de día abriendo todos los libros. Y aquí aparece el juicio de los libros. ¿Qué es lo que dice aquí el juicio? Solemnes son las escenas relacionadas con la hora final de la expiación. Incalculables son los intereses que esto los envuelve. El juicio se lleva ahora, adelante, en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados. ¿Qué? Los mismos. Pregunto, ¿es preocupación o no? Sí. Usted y yo estamos aquí. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida? Para que cuando lleguen nuestros nombres, el Señor pueda decir, en lo poco fueron fieles, en lo mucho ¿qué? Lo voy a poner. Entren en el gozo de qué. Porque su nombre está registrado en el libro de la vida. Pero si yo tengo mi pecado ocultico por ahí, si yo tengo por ahí mi indiferencia porque mi hermana no le hablo, porque me cae mal, porque no la soporto, porque no me gusta cómo se peina, porque no me gusta cómo se viste, y cuando mi nombre no aparece en el libro de la vida, ¿será que yo puedo ser salvo? Tremendo. Miren lo que dice Juan en Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Amén, debemos decir, porque hoy estamos en oración de ayuno para esperar que el Dios poderoso nos selle con su santa palabra y poder mi nombre que está registrado en el libro de la vida, y recibir el precio de la corona de la vida. Hoy dice, hoy el número de los sellados son 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de ¿qué? De Israel. Y ahora dice la pluma inspirada en base a esto: los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de ¿qué? Para mostrar que pertenecemos a Dios. Miren lo que dice ahí: los hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Presente. También llevarán la señal que Dios ha establecido. Se pondrán en armonía ¿con qué? Con la santa ley de Dios. Se pondrán en armonía. Pregunto, ¿amarás a Dios sobre todos qué? No tendrá Dios usted. Yo tengo que ponerme en armonía ¿con qué? Pero cuando llego al cuarto y digo, el sábado, mejor me cambio para otro, porque el sábado dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Con cuál se está inclinando la gente? ¿Con cuál? ¿Con el catecismo o con la ley de Dios? Con el
Y ve lo que dice. Deberíamos, se pondría en la mañana para Santa la iglesia, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre su puerta, de los hogares de los obreros, para librar a su pueblo de la ruina general. ¿Qué salvará al pueblo de Dios? ¿Qué salvará al pueblo de Dios? La obediencia ¿qué? A su mandato. Libro completo de los siglos habla que el alzado será la piedra de ¿qué? De tropiezo. ¿Estarás dispuesto tú a defender ese mandato? ¿Estarás dispuesto tú a decir, yo alabaré y seguiré al Dios que creó el cielo y la tierra? ¿Estarás tú dispuesto a defender esta ley aunque tengas que morir? Alabado sea Dios, porque Dios quiere que su iglesia defienda su mandamiento. Sigue diciendo, le di también dice, para que fuesen por señal entre mí, para que supiesen que yo soy ¿qué? Jehová que los santificó. Amén, que lo llamo a decir. Apocalipsis capítulo 13 dice, miren el enemigo lo que hace. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hablase e hiciese que a todo el que no lo adorase. ¿Usted está dispuesto a morir por Cristo? Porque Pablo dice, porque el morir es ganancia. Alabado sea mi Dios de gloria, tengas que sentir. Si hemos de morir, que muramos en quién? En Cristo. Porque el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Alabado sea Dios, dice. Así que todos, pequeño, grande, rico, pobre, libre y esclavo, se les pusieron una marca en la mano derecha o en la frente. La gente cree que le va a poner una línea roja ahí, un chido, no sé qué otra cosa. Y lo único es la ley. Quiero que lean esta parte, es lo que dice aquí. Aquí, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes, para que no me vean tanto porque me adelantan, que yo exclusivamente alguna vez dije, es que alguien va a ser juzgado de acuerdo a su corazón? ¿Me recuerdan? Sí. Vamos a ver lo que dice aquí. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada ¿en qué? ¿Y qué más? Y que la haya rechazado. Nadie en la familia de Dios puede estar en Alaska, puede estar en el mismísimo Júpiter, pero allá tiene que llegar el mensaje. Nadie lo puede condenar si usted no sabe por qué lo están condenando. Si aquí algún día le dicen a la hermana, a la hermana Fernanda, señora Fernanda, usted no puede, va para la cárcel. ¿Pero por qué? No, pues porque va para la cárcel, ¿verdad? Pero ¿por qué van a entrar a la cárcel? Si yo no he hecho nada. Dios no puede derramar su ira en personas que no sepan por qué la ira. La Puma Espera está diciendo, mire, nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada. El deber de nosotros como iglesia es presentar el mensaje. Y hacer qué? Discípulos, enseñándoles qué? A obedecer todo. ¿Sí, hermano? Ya vamos para allá porque no la acabamos. Paciencia, paciencia. Aquí dice que haya presentado el Espíritu a su conciencia y que le haya ¿qué? Y miren lo que dice ella. Hay muchas personas que dice ahí que no han tenido jamás la oportunidad de oír ¿qué? ¿Para cuándo? Jamás. Papi, usted tiene vecinos. Pregúntale a sus vecinos si conocen de Empresa Adventista. Yo tengo un vecino en el tercer piso y no conoce el mensaje todavía por acá. No lo conoce. Sigue diciendo. La obligación de observar el cuarto mandamiento. ¿Qué dice ahí? No les ha sido jamás presentado bajo su verdad de qué. Jamás. Yo conozco a gente que es mala, conoce el mensaje y se lo
necesaria para tomar una resolución como. Ahora sí me entendieron que cada niño debe ser juzgado de acuerdo a su. Pero si usted lo rechazó, perdió el año. Sigamos la cita. Conflicto de los siglos, falla 590 años. Ahora sí. Ya, sigue diciendo. El sábado será la gran piedra de toque de qué dice ahí. Ahí no dice de obediencia, sino de qué? Lealtad. Porque seguir a Cristo es qué? Lealtad. ¿Usted leal a Dios? Amén. Espero que usted no sea leal. Pues a punto, dice, pues el punto especialmente controvertido, cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará una línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Pregunto, familia, ¿usted quiere que su nombre no se borre del libro de la vida? ¿Usted dónde va a estar? ¿En los que le sirven o en los que no le sirven? ¿En cuál quiere estar? Mientras los hermanos del falso día de reposo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición del cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador Todopoderoso. Por eso seguimos a Cristo y su maldad, para obedecerle a Él. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión de los poderes del mundo, reciben la marca de la bestia, la otra por haber escogido. ¿Qué dice ahí? El signo de obediencia. La autoridad divina recibe el sello de Dios viviente. Vale la pena seguir a Cristo, recibir el sello, la bendición que tendremos cuando Cristo venga a la gloria de los cielos. Dice, una escena impresionante pasó ante mí. Dice ella, la pongo inspirada. Vi en visiones nocturnas, vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, vosotros que sabéis estas cosas, ¿por qué? ¿Dice qué? ¿Qué dice ahí? Vosotros que sabíais. ¿Por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Y por todas partes oí reproches ¿qué? Parecidos. Familia, usted y yo, la iglesia adventista será famosa. Seremos la noticia. Nosotros sabemos lo que viene al mundo. Debemos avisarle al mundo del peligro en que estamos. Nosotros seremos reconocidos a nivel mundial porque sabemos las catástrofes que vienen para la tierra. Pero dirán, ustedes sabían y no dijeron nada. Recuerda que por ahí la Biblia habla de que un hombre, oiga, usted cree que llamar a su hermano al pecado porque si usted no lo hace, no lo llama. Y si él muere, la sangre de él cae bien. Pero si usted lo hace y él no se arrepiente, usted se salva. Y él se pierde, ¿sí o no? Ese se llama los atalayas. Familia, este mensaje es nuestro. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. No importa cómo estemos, nosotros tenemos el deber de cantar esa historia a todo el mundo. Es nuestro deber. Si esto no pasa, Cristo no va a venir hasta que todo el mundo no conozca su mensaje. Y no va a llevar una plaga sin que nadie no lo sepa. ¿Se acuerdan a Jonás? Dios le dijo, Jonás, voy a destruir a Nínive. ¿Por qué no la destruyó de una? No. Primero le dio una ¿qué? Advertencia. ¿Y Jonás qué hizo? No, yo voy para allá. Hizo una advertencia. Pero también cuando Jonás le tocó, ¿qué pasó con Nínive? ¿Fue destruido? No. Fue restaurado.
Jonás dijo, no, pero Señor, si esos son malos, porque eran tan malos que pelaban a la gente, le quitaban el cuero, los enterraban en un hueco y le sacaban la lengua y le ponían un pan en la tierra para que las hormigas se lo comieran. Eran malos. Y Dios salva al pueblo. Dios no va a excluir al ser humano sin que antes tenga la advertencia de esta linda verdad. Miren lo que dice la pluma inspirada para ir terminando. Qué interesante. Ella dice: vi focos de luz brillaban, vi focos de luz que brillaban desde las ciudades y los pueblos, en las montañas y en los llanos. La palabra de Dios era obedecida y como resultado de cada ciudad y cada pueblo se levantaban monumentos a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 296. Amén. ¿Quiere usted ser la lucecita que alimenta todo el mundo? Ella dice: yo vi focos, una luz por allá en Alemania, llamando a obedecer a Dios. Una luz por allá en Cali, el hermano Yairito, alabando a Dios y obedeciendo a su familia. Por allá en Cancún, a otro, y se vio foco. Y su verdad fue proclamada en todo. Por eso hoy Dios nos invita a hacer ese foco de luz para llevar a otros al camino de la salvación. Es nuestra responsabilidad, familia. Nosotros estamos aquí en el computador viendo lo que viene la catástrofe, viene el peligro, viene la ruina para el mundo y no podemos quedarnos como espectadores. Tenemos que decirle al mundo el peligro en que está. Dile a tu familia, dile a tu tío, a tu prima, a tu sobrino: viene una catástrofe. Yo quiero salvarme por ustedes. Eres tú el periodista de esta película. Eres tú el mensajero de Dios. Eres tú el foco de presentar un mensaje de salvación. Ten en cuenta que desde hoy, cada pecado que hagamos debe ser confesado, porque si no lo hacemos, puede ser mi nombre borrado del libro de la vida. Y quizás muchos tengan que escuchar con tristeza: apartados de mí, porque yo nunca los conocí. O quizás a otros nos digan: venid y heredad la tierra prometida que está desde la fundación. ¿Quieren ustedes ser los focos de luz del reino de los cielos? Que cuando Cristo venga y nos pare ante Él, nuestro abogado y juez, nos diga: familia de Orión, salvos para la eternidad. Porque lo poco me lo pides, pero en lo mucho los voy a poner. El juicio de los vivos está hoy vigente y somos nosotros los que decidimos si nos salvamos o no nos salvamos. Oremos en esta tarde. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por cada texto, por cada palabra, para que podamos comprender que debemos cuidar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si en este momento, Señor, hay pecados que no hemos confesado ante ti, permite, Señor, ponernos a paz y a cuenta contigo, para que cuando tú abras, Señor, los libros en el cielo y nuestro nombre salga allí, pueda aparecer en el libro de la vida. Y cuando tú juzgues a los vivos y a los muertos, podamos estar nosotros en paz contigo y poder recibir la corona de la vida. Ayúdanos, Señor, a resistir al enemigo. El diablo quiere, Señor, destruirnos, quiere apartarnos de la salvación, pero nosotros luchamos con el que nunca ha perdido una batalla, con el que siempre ha sido victorioso.
gloriosa. Y a pesar de las dificultades, tú estarás allí, Señor, para darnos la bienvenida y el gozo de la vida eterna en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Gracias por la linda oportunidad de que hoy nos hayas hablado a través de la pluma inspirada, de tu palabra, para que hoy, más que nunca, estemos seguros en tus manos, de seguir firmes en la fe y poder decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Danos tu bendición como iglesia. Danos un nuevo inicio de semana con la presencia de tu Espíritu Santo. Anímanos, Señor, si estamos decaídos. Y ayúdanos, Señor, a confiar en tu Hijo. Que a pesar del sacrificio que hizo, aunque muchos lo rechacen, hoy tu iglesia lo acepta como su Salvador personal. Permítenos como pueblo promulgar este mensaje de esperanza, de fe, para que muchos conozcan tu palabra y puedan aceptarte así como lo hizo Sarai hoy. Él y su familia puedan, Señor, seguir creciendo en gracia, en misericordia y en bondad, para que un día estemos juntos en el lugar que estás preparando para cada uno de nosotros. Permite que nuestro nombre esté brillando, Señor, en ese día. Y si hemos alguno de nosotros de corregirnos, ayúdanos a hacerlo con amor y con gozo, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que en ti tenga vida eterna. Gracias, Señor, por este gran día que nos has dado. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote del santuario celestial. Y esperamos que cuando tú salgas del lugar santísimo y te pongas tu vestidura de Rey de Reyes, y la última oración que harás, que será por los hijos, Señor, de tu pueblo, permite que los que hoy se han apartado puedan escuchar tu voz y se puedan unir a sus familias. Y cuando venga la boda del Cordero, podamos disfrutar contigo el gozo de la libertad del pecado. Y entonces el pecado será erradicado y el pueblo será feliz para siempre. Danos tu bendición en este nuevo inicio de semana. En el nombre de Cristo Jesús.